El primer tema son los principios de la administración de justicia. ¿Qué será administración de justicia? ¿No? O sea, ¿qué entendemos por administración de justicia? Hace rato les decía que administran justicia las autoridades jurisdiccionales. Entre ellos, pues tenemos a los jueces, ¿verdad? Decíamos ello. Pero, ¿qué será administración de justicia? ¿Qué será? Vamos a ver qué es. Tenemos un pequeño concepto de lo que es administración de justicia. Nos dice que es un medio de servicio a la sociedad y no un fin en sí mismo, la misma que fue instituida para resolver conflictos en los que no se han puesto de acuerdo los ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Generalmente en la sociedad se presentan conflictos, ¿verdad? Nosotros a diario podemos tener ya sean conflictos civiles o conflictos penales. ¿Por qué civiles? A ver, un ejemplo de un conflicto civil sería, por ejemplo, de que yo haya prestado dinero y pues a una tercera persona y esta persona pues no me cancela. ¿Ya? Aparte de tener su, no sé, pues su garante, lo que fuera, porque muchas veces nosotros realizamos préstamos de dinero y somos acreedores y pues prestamos a una tercera persona y esta tercera persona generalmente tiene un garante. Ninguno de los dos me cumple. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Según lo que estipula nuestra Constitución Política del Estado, lo primero que deberíamos de hacer es poder acudir al tema de la conciliación como tal, acudir a la cultura de paz, aplicar estos principios constitucionales. Deberíamos primeramente agotar la vía de la conciliación. Y un buen abogado es lo que tiene que hacer también. Tiene que primeramente agotar la vía de la conciliación antes de poder acudir a lo que es la vía judicial, que es esta administración de justicia que va a ser dada a través de una autoridad jurisdiccional que es un juez en primera instancia. Entonces, en primera instancia, tenemos que siempre acudir a la vía conciliatoria. En caso de no llegar a un acuerdo conciliatorio, pues tenemos que recurrir para poder solucionar este conflicto que tenemos con una tercera persona, acudimos a la administración de justicia, ¿ya? Entonces, es ello. Ese es un medio. La administración de justicia es el medio, entonces, para resolver nuestros problemas que tengamos con terceras personas dentro una sociedad, ya sea entre personas naturales o ya sea con personas jurídicas, porque no solo tenemos pues problemas entre naturales, también puede presentarse problemas con personas jurídicas, es decir, con empresas como una SRL, una SA, ¿no ve? Entonces, para ello también nos sirve el tema de la administración de justicia. Esta administración de justicia, antes de pasar a los principios, es administrada en primera instancia por las autoridades jurisdiccionales que son los jueces, en segunda instancia por los vocales y en tercera instancia por los magistrados, ¿ya? No se olviden ese aspecto. ¿Cuáles serán los principios que rigen la administración de justicia? Tenemos nuestra ley 025, que es esta, que es la ley del órgano judicial. Dentro de lo que es la ley del órgano judicial, nos dice, el primer artículo nos dice que la presente ley tiene por objeto regular la estructura, organización y funcionamiento del órgano judicial. Es decir, que esta ley es la base de lo que es el órgano judicial, es decir, la administración de justicia como tal. Dentro de sus principios, entonces, tenemos en el artículo 3 nos dice plurinacionalidad. ¿Qué será plurinacionalidad? La plurinacionalidad supone la existencia de naciones y pueblos indígena, originario y campesinos y de las comunidades interculturales y afrobolivianas que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano. Es decir, que reconoce a la diversidad, ¿ya? No podemos hacer, por ejemplo, no podemos decir tú no tienes derecho a la administración de justicia porque correspondes a la jurisdicción indígena, originaria, campesina. No podemos hacer esas exclusiones. ¿Por qué? Porque dentro uno de los principios de la administración de justicia es la plurinacionalidad. Entonces, es importante que se dé una administración de justicia de manera igualitaria, porque todos somos iguales ante la ley. Otro de sus principios, que también está estipulado en el artículo 3 de la ley 025 del órgano judicial,
Esta ley también se las he puesto en la plataforma, está en lo que es el material bibliográfico. Entonces tienen que revisarlo, por favor, ¿ya? O pueden comprarse también, porque hay algunos que, por ejemplo, les gusta más lo físico que poderlo ver de manera digital o leer de manera digital. Entonces pueden también comprarse esta ley, la ley 025, ¿ya? Otro de los principios es la independencia. ¿Qué será la independencia? Significa, dice, que la función judicial no está sometida a ningún otro órgano del poder público. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el ámbito judicial no se somete a ningún otro órgano del Estado, ¿ya? No se somete al órgano ejecutivo, al órgano electoral, ¿ya? Es independiente, ¿ya? O sea, sus decisiones de estas autoridades jurisdiccionales tienen que ser independientes, porque tiene que, ante todo, primar lo que es la imparcialidad. Nosotros no podemos ser, pues, o sea, no sé, sometidos al órgano ejecutivo, y el órgano ejecutivo, nosotros como funcionarios públicos, si llegáramos a ser autoridades jurisdiccionales, pues decidir en base a lo que nos digan el órgano ejecutivo, por ejemplo, el presidente. No podemos hacer ello. Por eso contamos con independencia. Nuestras decisiones tienen que ser imparciales y solo tienen que implicar a las partes del proceso, ¿ya? En caso de ser autoridades jurisdiccionales. Esa es la manera correcta de poder ejercer la administración de justicia, ¿ya? Otro de los principios es que ahora lo que decíamos ahorita, la imparcialidad. Implica, dice, que las autoridades jurisdiccionales se deben a la Constitución, a las leyes y a los asuntos que sean de su conocimiento. Se resolverán, sin interferencia de ninguna naturaleza, sin prejuicio, discriminación o trato diferenciado que los separe de su objetividad y sentido de justicia. ¿Qué quiere decir? Lo que decía más o menos hace rato, que los jueces, es decir, las autoridades jurisdiccionales, vocales, magistrados, se deben únicamente para resolver y administrar justicia al tema de lo que estipula la Constitución Política del Estado, la Ley 025, y dependiendo la normativa, dependiendo al área que ellos pertenezcan, se someten directamente a esa normativa y a esas leyes. Ellos no pueden hacer tratos diferenciados, no pueden discriminar a ninguna persona, tienen que ser en sus fallos objetivos. En esa administración de justicia y en el procedimiento que sigue el mismo, tienen que ser personas que administran justicia de manera imparcial. Tienen que ser objetivos, no tienen que hacer trato diferenciado con nadie. Eso es la imparcialidad, es no mirar. Tienes que estar con los ojos vendados y no mirar a tu alrededor. No decir a este por el color, a este por el dinero, no. Hay que ser imparciales y administrar de justicia en base a los principios estipulados en la Ley 025 y en base a lo que estipula nuestra Constitución Política del Estado y demás leyes que respaldan dependiendo al área de experticia en la cual uno es autoridad jurisdiccional. Muy bien, continuemos. Otros de los principios que también están estipulados dentro de lo que es la Ley 025 es la seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? ¿Qué nos dice? Es la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que las personas conozcan sus derechos y garantías y obligaciones y tengan certidumbre y previsibilidad de todos los actos de la administración de justicia. ¿Qué quiere decir? Que el derecho o la aplicación del derecho es objetivo, que las autoridades jurisdiccionales tienen que aplicar lo que está escrito en la normativa. O sea, no se pueden inventar o creer algo que ellos piensan porque es de esa manera y la van a aplicar. No, tienen que aplicar de manera objetiva la normativa. Es más, tienen que hacer que las personas también conozcan de alguna manera sus derechos y obligaciones que están estipuladas en la misma Constitución y están estipuladas también en cada uno de las normativas dependiendo el área. Entonces es importante hacerle conocer a la persona dónde están sus derechos, dónde están sus garantías, cuáles son esos medios que tiene para poder defenderse. Entonces a eso se refiere el tema del principio de la seguridad jurídica, que las autoridades jurisdiccionales tienen que aplicar la normativa o la ley en forma objetiva, conforme lo que está estipulado en la norma.
O sea, no podemos aplicar otra cosa que no sea lo que está estipulado en la normativa. ¿Ya? Otro de los principios que tenemos es la publicidad. Dice, los actos y decisiones de los tribunales y jueces son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en ley, nos dice. Dice que los actos y las decisiones de los jueces tienen acceso cualquier persona que tiene derecho a informarse, dice, salvo caso de reserva expresamente fundada por ley. Todos tienen ese derecho a poder informarse y conocer, ¿verdad? Más si somos parte de un proceso. ¿Dónde existe la salvedad? Es decir, yo como por ejemplo, yo ahorita como persona natural voy a un juzgado y le digo, présteme el proceso penal, hablamos de penal, hagamos un ejemplo en materia penal. Le digo, présteme el proceso penal, no sé, pues de estupro de Carlos Rocabado contra, no sé, pues Jessy Quiñones, digamos. ¿Ya? Y yo soy, digamos, Carla Jiménez. No me van a prestar el proceso porque yo no soy parte del proceso. Porque para que las partes puedan intervenir, tienen que ser parte de ese proceso. Es decir, yo no puedo ir al juzgado y que me presten cualquier proceso. Existe la publicidad, pero para las partes, para quienes son parte de ese proceso, pero no para terceros, a menos que yo acredite un interés legítimo con documentación que respalde efectivamente que yo también soy parte o puedo pertenecer y ser parte de ese proceso. ¿Ya? O sea, no es que nos van a prestar a cualquier persona el proceso. Los procesos son de carácter necesariamente, ya sea en materia penal, para las partes. Es de carácter individual, ya sea directo para las partes. Entonces, no cualquier persona puede venir, pero sí todas las partes que participan en ese proceso tienen derecho a estar informados, tienen derecho a esa publicidad, de que los jueces les digan, ¿no? De qué trata, o los servidores de apoyo judicial. ¿Quiénes son servidores de apoyo judicial? Por ejemplo, ustedes saben quiénes son. Son pues el auxiliar, el oficial de diligencias, los amanuenses, que aquí son conocidos como los supernumerarios, o los pasantes, secretario, le den toda la información necesaria, ¿verdad? En el momento que vayan, que no les oculten cosas, ¿ya? Entonces, tienen que ser actos públicos, o sea, las cosas que, los documentos que ellos tengan en el proceso que están tramitando, puedan verlo en cualquier momento. No que uno vaya al juzgado, por ejemplo, y le diga, ¿me puede prestar mi proceso? No, su proceso no está. ¿Pero dónde está? No, en este momento no le podemos prestar. ¿Pero para qué está? No sabemos dónde está, pero no le podemos prestar. O está con no sé, pues con unas pruebas y no le podemos mostrar. No es así. Si tú eres parte del proceso, tienes derecho a ver, ¿verdad? Más si no hay ningún memorial pendiente, entonces tienen que prestarte. A eso se refiere la publicidad, para que puedan entender. Les quise dar, bueno, ejemplos para que entiendan a qué se va. La salvedad es que no cualquier persona puede ir y pues hacerse prestar, tampoco es así, porque los procesos son para las partes, ¿no? Que participan en dicho proceso. La idoneidad. ¿Qué será la idoneidad? Es la capacidad y experiencia. Son la base para el ejercicio de la función judicial. Su desempeño se rige por los principios ético-morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado plurinacional. Eso nos dice la Ley 025. Entonces, idoneidad es contar con experiencia. Para ser autoridades jurisdiccionales, no quiere decir, por ejemplo, que yo, digamos, ahorita, hagamos la suposición que yo recién estoy estudiando Derecho, nunca he trabajado, salgo de la carrera, tengo mi título, pero nunca he trabajado, nunca he hecho prácticas, es más, nunca he sido supernumerario o amanuense. ¿Por qué les digo supernumerario o amanuense? Porque aquí en Santa Cruz los amanuenses son conocidos como supernumerarios, en cambio en Cochabamba son conocidos como amanuenses. ¿Quiénes son estos supernumerarios o amanuenses? Son estudiantes como ustedes que quieren hacer prácticas en el juzgado para aprender. Entonces van al juzgado, ellos no reciben un sueldo, van voluntariamente y trabajan voluntariamente para aprender, para adquirir experiencia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo nunca he sido, pues, digamos, amanuense, en el ejemplo que les daba. Yo egreso, tengo mi título, pero nunca he trabajado.
Entonces voy y me quiero postular como juez. ¿Ya? Digamos que ya tengo los años, soy una persona adulta y bueno, voy, me postulo, pero nunca he trabajado. No sé ni qué es, por ejemplo, un auxiliar, no sé qué hace un oficial, no sé qué hacen los amanuenses, no sé qué hacen tampoco los pasantes, tampoco sé el funcionamiento del juzgado, no conozco, no tengo ni idea de lo que es el ámbito del órgano judicial y pues me postulo para juez. En la actualidad conocemos que, bueno, muchas personas ingresan por política, ¿no? Aunque hay una escuela de jueces, pero a veces hay casos en los que hay gente que ingresa por política. ¿Qué pasa? Yo tengo muñeca, entonces pues me hago designar. ¿Será que contaré con este principio de la idoneidad? No, porque yo no tengo experiencia. Puedo entrar al cargo, es cierto, pero los memoriales no me van a esperar, las resoluciones no me van a esperar y lo único que voy a ir es afectar a las personas, porque hasta que yo vaya aprendiendo va a haber retardación de justicia y lo que va a pasar, se van a acumular expedientes, se van a acumular memoriales, voy a tener denuncias, ya sea me van a iniciar procesos disciplinarios internos, entonces no es así. Para poder uno ser autoridad jurisdiccional o ser servidor de apoyo judicial, tiene que tener esa idoneidad, tiene que contar. La ley 025 nos está diciendo, usted tiene que tener la idoneidad para poder ejercer y administrar justicia. Entonces tenemos que conocer, tenemos que tener práctica, tenemos que haber empezado, si es necesario, de abajo, desde ser amanuense, después ser auxiliar, oficial, secretario, porque los secretarios son como segundo jueces. Entonces, ya haber llegado a la instancia de ser secretario, porque ellos sacan resolución, son como un juez, porque hacen el trabajo también de un juez. Entonces, llegar a esa instancia para postular y llegar a ser, pues, jueces y poder administrar justicia. Esto con el objetivo de no vulnerar derechos de las personas. Es importante que no vulneremos derechos de las personas, ¿ya? Ante todo, tenemos que velar por la aplicabilidad de lo que estipula nuestra Constitución Política del Estado, porque no olvidemos que el derecho es de carácter coercitivo, que quiere decir aplicar la normativa de manera obligatoria, ¿ya? Entonces, este principio es importante. Si ustedes en algún momento quieren ejercer como autoridades jurisdiccionales, tengan la idoneidad para poder postularse y poder llegar a ser autoridades jurisdiccionales. Otro de los principios, continuando con los principios, tenemos el principio de la celeridad. Comprende, dice, el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. ¿Ya? ¿Qué querrá decir esto de celeridad? Pareciera que nos dice que la justicia tiene que ser acelerada, ¿no? O sea, que tiene que salir ya, ¿no? Eso pareciera que nos dijera. Entonces, veamos. Entonces, ¿qué será esta celeridad? ¿Qué quiere decir celeridad? Aguárdenme un momentito, por favor. Ya. Continuemos. ¿Qué querrá decir esta celeridad? La celeridad quiere decir que los jueces tienen que ser oportunos en sus resoluciones, que tienen que emitir sus resoluciones de manera oportuna. Por ejemplo, entra un memorial. La normativa dice que tenemos 24 horas para despachar los memoriales de mero trámite. ¿Ya? Entonces, como yo tengo 24 horas, tengo que despacharlo dentro de 24 horas. Pero hay algo que también tienen que conocer. Hay que darles un poco de la realidad también. Yo que he trabajado tantos años dentro de la administración de justicia, les voy a decir, por ejemplo, si ingresas 100 memoriales al día y aparte tienes audiencias, tienes que, no sé, pues atender a la gente, hacer tomas de razón y más, imagínense sacar 100 memoriales y aparte audiencias, a veces no te alcanza el tiempo, ¿ya? No quiere decir que por ello voy a agarrar, ay, no tengo tiempo, estaba en audiencia, más mis 100 memoriales, ahora me voy a mi casa y lo dejo así. Hay que tratar de ser lo más probos, de ser lo más rápidos para poder sacar con celeridad las causas y no haya una retardación de justicia. La cantidad de carga procesal que existe en los juzgados es bastante, pero hay que tratar de alguna manera de que podamos acelerar este proceso, podamos acelerarlo y podamos
hacer que esto pues termine lo más antes posible. O sea, ese memorial lo podamos despachar. Porque no olvidemos que todo proceso se forma por memoriales hasta llegar a una sentencia, ¿ya? Porque todavía no estamos en la era digital total. Entonces seguimos con el tema escriturado también. Estamos en el ámbito oral, pero no en todo, ¿ya? Entonces, esta celeridad en cuanto a los memoriales escritos, hay que tratarle de dar esa celeridad, hay que tratar de ser probos, pero para ello pues hay que contar con esa idoneidad que les decía, ¿no? Si no contamos con idoneidad, ¿será fácil para nosotros revisar los códigos, encontrar la normativa pertinente? No, porque vamos a estar perdiendo el tiempo hasta revisando dónde se encuentra, cómo se encuentra, de dónde voy a sacar. Entonces, es importante el tema también de la celeridad, ¿ya? Eso quiere decir que las autoridades jurisdiccionales tienen que tratar de, pues, aplicar la celeridad a todas las causas que son de su conocimiento. Ahora, ¿qué quiere decir la gratuidad? El acceso a la administración de justicia es gratuito, sin costo alguno para el pueblo boliviano, siendo esta la condición para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. La situación económica de las partes no puede colocar a una de ellas en situación de privilegio frente a la otra, ni propiciar la discriminación. ¿Qué quiere decir? Los actos de la administración de justicia son gratuitos. Por ejemplo, antes de que ingrese en vigencia lo que es la nueva normativa de ley del órgano judicial, la nueva normativa en materia civil. Por ejemplo, antes en materia civil, los juzgados eran instrucción y partido, ¿ya? Se dividían por el tema de la cuantía, antes de que ingrese en vigencia el nuevo Código Procesal Civil, ¿ya? Una vez ha entrado en vigencia el nuevo Código Procesal Civil, ya no ha habido esa diferenciación. Es decir, que todos son públicos ahora. Antes, cuando eran instrucción y partido, la gente tenía que pagar timbres por cada memorial que presentaba. Es decir, cuando tú presentabas memorial a juzgado de instrucción, era 2 bolivianos. Y cuando presentabas a partido, 3 bolivianos. ¿Se imaginan cuánto uno gastaba? Por ejemplo, por cada memorial, cada timbre, 3, y a veces pueden ser hasta más de 1000 memoriales, ¿no? Entonces, dependiendo cuánto dure el proceso, hasta puede durar un proceso hasta más de 5 años, dependiendo la complejidad y dependiendo los incidentes que se van planteando en el camino, ¿ya? Y tenía que uno pagar 2 bolivianos por la carátula. Cuando se tenía que hacer citaciones, notificaciones, se usaban formularios especiales donde uno pagaba pues 5 bolivianos por esos formularios. Imagínense cuánto uno iba gastando, digamos, ¿no? Por el proceso. Eso se ha suprimido de alguna manera en base a esta nueva ley del órgano judicial y existe la gratuidad. Ya no se tienen que pagar, desde que los juzgados son públicos, ya no se tienen que pagar el tema de timbres. Ya no se pagan timbres por partido, instrucción, porque ya no hay instrucción ni partido. Ahora todo es público y no se paga ningún valor. Es decir, ya no pagamos por carátulas, no pagamos ya por el formulario especial que usaban. No, ahora se usan las hojas como son común y corriente, le ponen el sellito los funcionarios y así, ¿ya? Entonces ellos hacen su carátula manual en el juzgado. Entonces lo máximo que uno puede dar pues son el tema de las hojas, ¿no? Que las hojas al juzgado, para que es lo único, ¿ya? Porque después en ese ámbito se han suprimido los valores, ¿no? O sea, ya uno no cancela ese ámbito por el tema de la gratuidad. Aunque la gente también malinterpreta este principio, porque ellos piensan que la gratuidad quiere decir que el abogado también es gratuito, que todo el proceso es gratuito. Tampoco, ¿no? Porque todos los profesionales merecen ser pagados con un honorario profesional. Por ende, entonces la gratuidad no puede aplicar pues al tema de los honorarios profesionales, porque muchas veces la gente venía al juzgado y me decían a mí, doctora, ¿tengo que pagarle al abogado? No tengo que pagarle, ¿verdad? Porque la justicia es gratuita. No, pues, o sea, es gratuita, pero tampoco en el tema, pues, de los honorarios profesionales. No podemos vulnerar el trabajo del profesional, ¿verdad? Por eso uno estudia tantos años, es para poder recibir un honorario profesional como corresponde. Entonces, tenemos que nomás pagar al abogado. A veces malinterpretan, ¿no? Aquello el tema de la gratuidad. La gratuidad tiene efectivamente la administración de justicia, no hay el tema de pagar, no tenemos que estar pagándole, por ejemplo, al juez para que nos lo saque nuestra causa, porque eso ya es corrupción, ¿ya? Entonces es otro lado, ¿ya? Vamos al siguiente principio, el pluralismo jurídico.
dice, proclama la coexistencia de varios sistemas jurídicos en el marco del Estado plurinacional. ¿Qué quiere decir? Que el ámbito judicial reconoce la coexistencia de sistemas jurídicos dentro del marco del Estado plurinacional. Bueno, estos sistemas jurídicos que pueden coadyuvar de alguna manera dentro de la administración de justicia. Por eso tenemos el tema de la legislación comparada, ¿verdad? Que nos puede servir, no a nosotros, ¿no? Pero sí a las autoridades jurisdiccionales. A ellos les va a servir en lo que es la administración de justicia. Pero a nosotros también nos puede servir porque si queremos ser administradores de justicia, pues tenemos que conocer. Y al conocer lo que es legislación comparada, al hacer estudios en ese ámbito, pues nosotros podemos prepararnos para presentarnos y ser más adelante, ya con la experiencia y la idoneidad que corresponde, ser administradores de justicia. No se olviden, ¿quiénes eran los administradores de justicia? Los jueces en primera instancia, los vocales en segunda instancia y los magistrados en tercera instancia. En primera instancia, ¿quiénes serían? Hemos dicho los jueces. ¿Por qué los jueces? Porque los jueces son los primeros en conocer la causa. ¿Ya? Ellos conocen el primer momento la causa cuando ingresa. Posteriormente, si hay un tipo de apelación, cuando se apelan las causas, les voy a explicar esto en clase un poquito más a detalle o me pueden preguntar igual. Cuando ya se apela, van a la segunda instancia, que son los vocales. Un momentito, voy a tomar agua. Y a la tercera instancia son los magistrados. Ya, también cuando se recurre de casación, es decir, que en segunda instancia, pues uno tal vez considera que su derecho sigue siendo vulnerado, pues se acude a la tercera instancia, que es la casación, que son los magistrados, que es en Sucre, pero no siempre se recurre hasta esa instancia, y no todos los procesos nos aperturan para poder llegar a esa instancia. Vamos a continuar con los principios. Tenemos el principio de interculturalidad, que dice, reconoce la expresión y convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos en búsqueda del vivir bien. La interculturalidad es reconocer, hemos dicho, como hace rato hablábamos, del tema de la diversidad cultural, institucional, normativa. Por eso actualmente con esta nueva ley del órgano judicial tenemos el ámbito de la jurisdicción indígena originaria campesina. Esto siempre en paz, en búsqueda del vivir bien. ¿Ya? Entonces, nuestra ley del órgano judicial reconoce la interculturalidad. Otro de los principios que tenemos es la armonía social. Si ustedes ven, nuestra diapositiva va acompañada de una imagen referente a lo que se está hablando. La armonía social, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Constituye la base para la cohesión social, la convivencia con tolerancia y el respeto a las diferencias. ¿Qué quiere decir? Hay que respetar las diferencias. Quiere decir que hay que respetar esas diferencias para poder vivir en armonía. Entonces, dentro de la administración de justicia, tenemos que respetar la diversidad, la interculturalidad y buscar también como administradores de justicia esta cultura de paz, aplicar dentro de nuestros procesos el tema de la conciliación, ¿ya? Porque sí podemos llamar a una conciliación intraprocesal a las partes. Nosotros también como administradores de justicia estamos en la obligación de aplicar el tema de la armonía social, ¿ya? Otro de los principios es el respeto a los derechos. Sabemos que tiene que existir un respeto a los derechos. Tiene que existir esta igualdad entre las partes. Entonces tenemos que respetar los derechos que tienen las partes de un proceso, ¿ya? Porque es la base de la administración de justicia. Hay que respetar el ejercicio de derechos del pueblo boliviano, basados en los principios ético-morales propios de la sociedad plural que promueve el Estado plurinacional y los valores que sustenta este. Entonces hay que respetar los derechos, hay que basarnos en ellos, ¿ya? No podemos vulnerar derechos y garantías constitucionales establecidas en nuestra Constitución Política del Estado, más si somos administradores de justicia, ¿ya? Entonces, nuestra calidad, si algún momento lo son autoridades jurisdiccionales, las autoridades jurisdiccionales no pueden vulnerar de ninguna manera los derechos estipulados en la Constitución Política del Estado.
continuemos con nuestros principios. Otro de los principios que también están estipulados dentro de lo que es la ley 025 es la cultura de paz, que hace rato hablábamos, pero ya para que conozcan a más detalle, hemos dicho que la cultura de paz contribuye al derecho a la paz a través de la resolución pacífica de las controversias entre los ciudadanos. Sabemos que en un proceso siempre va a haber un ganador y un perdedor, pero hay que tratar de que esta administración de justicia sea lo más imparcial posible y que basemos nuestras decisiones en la prueba, directamente en la prueba. El juez se debe únicamente a la Constitución y a las leyes de sustento y a la prueba. El juez no puede valerse de ningún otro medio que no sean estos para poder resolver conflictos. ¿Ya? Entonces, si hace ello el juez y es probo en sus decisiones, va a lograr que haya una cultura de paz y que las partes se sientan de alguna manera satisfechas con la resolución de un juez. Por ejemplo, si una resolución está bien sustentada, bien fundada en derecho, bien respaldada, y uno la lee y la entiende, entonces no va a buscar ya segunda instancia, porque a veces vamos a segunda instancia y pensamos que podemos cambiar, ¿no? A veces el abogado nos hace creer que se puede cambiar esta resolución, pero cuando la resolución en primera instancia está bien sustentada, bien fundamentada y además ha sido proba, ha habido el debido proceso, de ninguna manera va a dar vuelco, o sea, va a ser revocada, para así decir, para que me entiendan, va a ser revocada, va a ser anulada, va a ser considerada como inadmisible. No, más bien generalmente se confirma. Entonces, más bien lo que hacemos es a veces gastar dinero, porque hay que pagarle la segunda instancia al abogado, en vez de llegar, pues, no sé, aplicar el tema también de la cultura de paz. A veces nos encaprichamos, ¿no? Las personas, porque queremos siempre tener la razón y a veces no es así, ¿ya? Entonces, hay que, para llegar al ámbito judicial, yo les recomiendo que siempre traten siempre de ver el tema de la cultura de paz, lleguen a una conciliación. Estar en el ámbito judicial es estresante, es un gasto de dinero, es cierto, y es porque por la carga procesal además es el pesado el ambiente. Entonces es importante, si se puede arreglar, hablando, llegando a una conciliación, hay que buscar primero agotar esa instancia. Así nos lo dice nuestra ley 025. Los jueces también están obligados y nosotros como personas, como futuros abogados, hay que aplicar siempre la cultura de paz. Muy bien. Hasta ahí les voy a dejar con el tema de los principios. Hagan un pequeño resumen, ¿ya? Porque les dejé una actividad que es el resumen, pero resalten el tema de los principios. Pónganles ejemplos de ser necesarios, pueden poner otros ejemplos o los ejemplos que, bueno, tomando en cuenta los ejemplos que les he dado, pueden poner otros ejemplos, pueden poner a su resumen también algunas imágenes decorativas para que sea más creativo, más ilustrativo.